Cordial saludo, sean todos bienvenidos a este video tutorial. Les habla el ingeniero Jairo Luis Gutiérrez Torres, soy tutor del curso y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las reglas de inferencia lógica. Antes de entrar en materia con respecto a las reglas de inferencia, es necesario recordar conceptos básicos de la unidad 1 en este momento para poder tener todas las habilidades para poder interpretar de manera eficiente dichas reglas. Entonces, recordemos de que nosotros nos expresamos en el llamado lenguaje natural, que es nuestro idioma, como el español en este caso, en otras partes sería el inglés, el francés, y que como seres humanos podemos razonar, podemos pensar, podemos armar en nuestra mente razonamientos y argumentos que pueden ser lógicos o no. Entonces, la manera de poder demostrar si esto es un argumento válido, lógico, se hace a través de la lógica matemática. ¿Por qué la lógica? Ya que la lógica es la ciencia que estudia la manera de llevar nuestros pensamientos del lenguaje natural a un lenguaje formal o simbólico con el cual podamos aplicar diferentes estructuras ya definidas para demostrar la validez o no de nuestros argumentos. ¿Listo? Entonces es importante recordar que existe el lenguaje natural y el lenguaje formal. El lenguaje natural, el que hablamos nosotros; el lenguaje formal, el que está constituido por los conectores y proposiciones lógicas. ¿Pero qué son las proposiciones y los conectores? Bueno, la proposición es la unidad fundamental de la lógica. Una proposición es una expresión que hacemos nosotros desde el lenguaje natural que puede tener una connotación verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Dentro de nuestros argumentos encontramos proposiciones, o sea, frases que son verdaderas o pueden ser falsas, pero también cuando esas proposiciones están unidas unas con otras, se hace a través de los llamados conectores lógicos, que son la conjunción, la disyunción, la negación, el condicional y el bicondicional. Cuando nosotros identificamos esos conectores en nuestros argumentos y también identificamos proposiciones, podemos decir de que tenemos un argumento que está constituido por proposiciones compuestas. Una proposición compuesta es una proposición en la cual podemos identificar tanto una afirmación que puede ser falsa o verdadera, como los conectores uniendo una proposición con otra. ¿Qué sucede? Que si bien sabíamos que la proposición podía ser verdadera o podía ser falsa, en este caso la validez de una proposición compuesta sería a través del uso e implementación de tablas de verdad. Pero ¿qué sucede cuando tenemos argumentos muy grandes? Pues ya no podríamos aplicar tablas de verdad, y es cuando hacemos uso de las reglas de inferencia, de la cual a continuación vamos a hablar. Como les venía diciendo, cuando tenemos proposiciones compuestas en nuestros argumentos, pues podemos hallar la validez de las mismas haciendo uso de las llamadas tablas de verdad. Y les decía también de que cuando tenemos argumentos con mucha cantidad de proposiciones compuestas, que son argumentos bastante complejos, pues ya se hace como que ineficiente la aplicación de las tablas de verdad, y es cuando se debe de hacer uso de otro tipo de herramienta que permita de manera rápida llevarnos a conocer la validez o no del argumento. Y es cuando les decía que se aplican la inferencia lógica a través de las reglas de inferencia, haciendo uso del razonamiento deductivo. ¿Listo? Pero bien, en este caso es bueno conocer de que las proposiciones pues fueron cambiando, evolucionando de compuestas a categóricas, en las cuales existe una clasificación de las mismas, ya sea de manera universal o particular, y si es afirmativa o negativa. Eso es un tema que nació desde Aristóteles en su silogismo. También es necesario saber de que estas reglas de inferencia nacen de razonamientos que son irrefutables y que vienen del resultado de tablas de verdad que arrojan tautologías. Si bien es bueno recordar que una tautología es un razonamiento lógico que, a pesar de que tenga o no proposiciones falsas o verdaderas, su conclusión siempre va a ser verdadera, independientemente de cualquier
digamos, proposición falso verdadera, el resultado o conclusión es verdadero en todas las casillas de la tabla de verdad. A eso se le llama una tautología, y las tautologías son irrefutables. Cuando se dan razonamientos que arrojan tautologías, se encuentran que son, digamos, tautologías equivalentes o proposiciones equivalentes o un razonamiento equivalente, porque al final va a arrojar que siempre va a ser válido e irrefutable. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que las reglas de inferencia parten de tautologías, al aplicar una tabla de verdad, pues vamos a darnos cuenta de que siempre va a ser verdadera la conclusión, independiente de las combinaciones en las proposiciones. Las inferencias lógicas como tal son las conclusiones que se pueden obtener después de realizar un razonamiento. Este razonamiento solamente es verdadero si se cumplen las siguientes condiciones: que las premisas deben ser verdaderas. Durante el proceso de deducción de las premisas se deben relacionar sujetas a las leyes de la lógica. Así, el conocimiento obtenido de las proposiciones verdaderas preestablecidas, llamadas premisas, y aplicando las leyes de la lógica a esas premisas, se denomina la conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ya en este caso estamos hablando de premisas, y una premisa es una proposición que tiene connotación verdadera y conocida por el razonador o por la persona que está haciendo el ejercicio, y que obviamente que exista dentro del argumento una posibilidad de aplicar leyes de la lógica, o sea, que exista esa, digamos, relación entre proposiciones para poder hacer la aplicación de las leyes de inferencia. ¿Listo? Entonces, ya aplicando las leyes, podemos, en un razonamiento que ya tenemos identificadas sus premisas o proposiciones, llegar a lo que se llama la conclusión. ¿Vale? Y bueno, es momento de entrar en materia. Hablemos de reglas de inferencia. Las reglas de inferencia se aplican luego de conocer cada una de ellas. Es necesario que pues se adquieran competencias de saber observar y también de saber memorizarlas para poder aplicarlas en los ejercicios. Entonces vamos a hablar del modus ponendo ponens o MPP. El modus ponendo ponens está constituido por lo siguiente: se tiene que hay una proposición compuesta que está conectada con un condicional, o sea, P entonces Q, ahí la podemos ver, y existe otra que es el antecedente del condicional en la anterior proposición compuesta. Cuando tenemos esa casualidad que tenemos proposición con un condicional y tenemos que la que sigue es el antecedente del condicional, pues la respuesta según la regla es el consecuente, que entonces sería Q. ¿Listo? Entonces ahí lo pueden observar, el ejercicio explicado, la regla explicada y también otros dos más para que ustedes los vayan analizando y vayan notando que se aplica la regla. Tenemos el modus tollendo tollens, el MTT. En este caso también tenemos una proposición compuesta con un conector condicional, pero tenemos que la segunda premisa es la negación del consecuente, del condicional de la anterior premisa o proposición compuesta. Pero la regla dice que el resultado, cuando se aplica esto, cuando se da, digamos, este tipo de estructura en los razonamientos, la respuesta es la negación del antecedente. ¿Listo? Entonces ahí tienen también dos ejemplos más que analizar, que van a encontrar que se aplica la regla. Tenemos el modus tollendo ponens, el MTP. En este caso está constituido por una disyunción o una premisa compuesta donde se aplica el conector de disyunción y una premisa negada, en este caso, o la negación de uno de los dos elementos que conforman la disyunción. Ojo, puede ser tanto Q como P, en este caso es la negación de P. Entonces se dice que la respuesta es el elemento que acompaña en la disyunción al elemento negado. ¿Listo? Ese es el modus tollendo ponens. Ahí pueden tener dos ejemplos más de cómo
se aplicó la regla en diferentes estructuras de razonamientos, pero a la final la aplicabilidad es la misma, o el concepto es es el mismo, perdón. Seguimos con la ley de adjunción o de la conjunción. En este caso, esta ley nos dice que si contamos con dos premisas P o Q, cualquiera, podemos unirlas haciendo uso del conector de la conjunción, como la pueden ver. Ahí les muestra un ejemplo de otra, digamos, estructura de razonamiento en la cual se aplica la ley de la adjunción. La ley de la simplificación podría ser la contraposición de la ley de la adjunción, pero en este caso tenemos una premisa interconectada a través de la conjunción, pero esta ley nos dice que podemos extraer de esa estructura una de las dos variables o proposiciones, ¿ya? Pero no ambas a la vez. En cuanto al silogismo hipotético, tenemos que contamos con dos premisas condicionales, pero cuando en esas premisas el consecuente de la una es igual al antecedente de la otra, que está marcado en amarillo, la respuesta entonces sería el antecedente de la primera con el consecuente de la segunda. Existe un ejemplo debajo para que ustedes lo analicen y vean cómo se aplicó el silogismo hipotético en esa estructura de razonamiento. Dilema constructivo de C. En este caso contamos también con dos premisas condicionales, pero contamos con una tercera que está conectada a través del conector de la disyunción. Cuando tenemos disyunción, pero esa disyunción está conformada por las variables que forman los antecedentes en cada una de las proposiciones compuestas condicionales anteriores. La respuesta entonces sería la disyunción de cada uno de los consecuentes. Ahí tienen un ejemplo, el cual también pueden analizar y darse cuenta cómo se aplicó el dilema constructivo en ese razonamiento. Seguimos con la ley de la adición, y es nuestra última ley, que es la que vamos a explicar en este tutorial, y esta dice de que podemos conectar cualquier premisa de un argumento haciendo uso del conector de la disyunción. Es válido que hagamos adición o combinemos o unamos premisas con el conector de la disyunción. Como pueden observar en pantalla, tenemos P, podemos sumarle la negación de Q, que es otra proposición o premisa que encontramos en el argumento. Ahora, pues procederemos a mirar en un ejemplo cómo se aplican estas reglas de inferencia. Aplicación de las reglas de inferencia. En el siguiente argumento vamos a probar la validez de la conclusión. Entonces, veamos. Si sigue lloviendo, entonces el río crecerá. Si sigue lloviendo y el río crece, entonces el puente será arrastrado por las aguas. Si la continuación de la lluvia hace que el puente sea arrastrado por las aguas, entonces no será suficiente un solo camino para toda la ciudad. O bien un solo camino es suficiente para toda la ciudad, o bien los ingenieros han cometido un error. Por lo tanto, los ingenieros han cometido un error. La conclusión en este caso del anterior argumento es que los ingenieros han cometido un error. Pues tenemos que probar la validez de dicho argumento en primera instancia identificando las proposiciones simples. En este caso son C, continúa lloviendo, R, el río crece, P, el puente es arrastrado por las aguas, S, un solo camino es suficiente para toda la ciudad, E, los ingenieros han cometido un error. Como sabemos, E es la conclusión la cual debemos probar formalmente su validez. En este caso entonces hacemos la construcción de los razonamientos convirtiendo esas proposiciones simples en proposiciones compuestas según el mismo argumento. Entonces tenemos que C, entonces R, eso significa que continúa lloviendo, entonces el río crece. En segunda instancia tenemos continúa lloviendo y el río crece, entonces el puente será arrastrado por las aguas. La tercera premisa sería continúa lloviendo, entonces el puente es arrastrado por las aguas, entonces un solo camino no es suficiente para toda la ciudad, porque es la negación de ese. Y en cuarta instancia pues tenemos una disyunción, sería un solo camino es suficiente para toda la ciudad, o los ingenieros han cometido un error. Concluimos que los ingenieros han cometido un error. Ahora, teniendo ya estas proposiciones compuestas, llamadas premisas, porque sabemos que son verdaderas, procedemos a aplicar las reglas.
la primera regla que aplicamos luego de observar cuál entre las premisas que se da, pues vemos que podemos hacer una absorción. La regla de la absorción la encuentra en un módulo que se encuentra en las referencias complementarias de la unidad 2 del curso, y dice que puedes con un condicional expandir haciendo una conjunción. O sea, sería el antecedente del condicional, entonces sería la disyunción entre el antecedente y el consecuente. Entonces, luego de haber hecho la absorción, identificamos que en la premisa 5 y 2 se da el silogismo hipotético. El silogismo hipotético dice que el consecuente de un condicional es igual al antecedente del otro. Y dice que cuando esto sucede, podemos tomar como un condicional el antecedente de la primera con el consecuente de la segunda. Entonces ahí pueden ver que sería la respuesta C, entonces P, haciendo silogismo hipotético en la premisa 2 y 5. Seguimos. Ahora identificamos que 6 con 3 hace un modus ponendo ponens. ¿Qué dice el modus ponendo ponens? Tenemos un condicional, ¿cierto? Tenemos un condicional, pero nuestra segunda premisa es igual al antecedente del condicional de la primera premisa. Y eso nos da como resultado que es la premisa consecuente del condicional. En este caso, la negación de ese. Ahora bien, en 4 y 7 vemos que existe un silogismo disyuntivo o modus tollendo ponens. Hay una disyunción y tenemos la negación de una de esas variables que conforman la disyunción. Por lo tanto, la respuesta es la variable que no está negada en la disyunción, en este caso es E. Y como podemos observar, concluimos que utilizando las reglas de inferencia llegamos a que los ingenieros han cometido un error. Por lo tanto, se da la validez del anterior argumento. Y eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.